veces el corazón más noble es el primero en ser olvidado. Pero el tiempo, ese juez silencioso, siempre se encarga de poner a cada uno en su lugar. Hoy te contaré una historia. Una de esas que nacen en lo más profundo de la soledad. Una historia que nos recuerda que el amor, cuando no se valora, termina regresando, pero ya es demasiado tarde, porque hay silencios que duelen más que las palabras, y miradas que pesan más que el desprecio mismo. Esta es la historia de don Julián, un hombre de campo, de manos agrietadas y corazón noble. Pasó toda su vida trabajando la tierra, levantando su casa con el sudor de su frente, y criando a su hijo con amor, aunque a veces el amor no sea suficiente para evitar la ingratitud. Don Julián vivía en un pequeño pueblo entre montañas, donde las tardes olían a pan recién hecho, y las campanas de la iglesia marcaban las horas con dulzura. Su casa, humilde pero limpia, estaba al final del camino empedrado, rodeada de rosales que él mismo cuidaba con paciencia. Su esposa, doña Clara, había partido hacía unos años, y desde entonces su vida giraba alrededor de su hijo, Andrés. Andrés era su único orgullo, su esperanza y su razón para seguir levantándose cada amanecer, aunque el cuerpo ya le doliera de tanto trabajar. Don Julián no pedía mucho, solo compañía. Esperaba con ilusión el día de su cumpleaños, porque soñaba con ver su mesa llena, su hijo a su lado, y el eco de las risas llenando la casa que tanto esfuerzo le había costado construir. Durante días preparó todo. Limpió la mesa grande, sacó los platos que doña Clara usaba en las ocasiones especiales, compró un pequeño pastel en la panadería del pueblo y cocinó su guiso favorito, ese que su esposa solía hacer en cada celebración. Esa mañana, mientras el sol apenas se asomaba, colocó un mantel blanco, puso flores frescas en el centro de la mesa y escribió una pequeña tarjeta con la esperanza de que su hijo la leyera. Decía: «Gracias por darme un motivo para seguir viviendo». Pero a veces los sueños más sencillos son los primeros en romperse. Porque cuando el corazón espera amor y recibe silencio, algo dentro del alma se apaga. Y ese día, don Julián no solo se enfrentó a una mesa vacía, se enfrentó al olvido de quienes más amaba. El pueblo, todos conocían a don Julián. Decían que era de esos hombres que aún saludan con sombrero en mano y que nunca dejan de sonreír, aunque el alma esté cansada. Cada mañana, antes que el sol saliera, ya estaba en el corral dándole de comer a las gallinas y echándole maíz a los patos. Luego se sentaba frente al portón con su taza de café, viendo pasar la vida con esa calma que solo tienen los hombres buenos. Don Julián no tenía riquezas, pero su casa siempre olía a paz. Le gustaba barrer el patio, regar las flores de su difunta esposa y hablar con su perro, un mestizo viejo llamado Moro, que no se separaba de él ni un segundo. A veces, los vecinos lo veían sentado bajo la sombra del limonero, mirando el horizonte. Decían que hablaba solo, pero no era cierto. Don Julián hablaba con Clara, su esposa. Le contaba sus días, sus dolores, y lo mucho que extrañaba ver a su hijo. Andrés, su hijo, había dejado el pueblo hacía años. Se había ido a la ciudad buscando una vida mejor, como él decía. Pero desde que partió, las visitas se hicieron cada vez más escasas, las llamadas más cortas y los silencios más largos. Aún así, don Julián nunca se quejaba. Cada vez que alguien le preguntaba por Andrés, él sonreía con orgullo. «Está bien, gracias a Dios. Anda trabajando y eso es lo que importa». Lo decía con la voz entrecortada, como si intentara convencerse de que aún quedaba amor del otro lado del teléfono. Con los años el cuerpo le fue pesando. Sus manos temblaban más, sus pasos eran más lentos, pero su esperanza seguía intacta. Cada año, al acercarse su cumpleaños, limpiaba la casa, preparaba la comida y adornaba la mesa, esperando la visita de su hijo. Ese año no fue la excepción. Don Julián había contado los días con ilusión. Soñaba con escuchar el sonido del motor del coche de Andrés llegando al camino polvoriento, con ver su figura aparecer en la puerta, con sentir nuevamente ese abrazo que tanto anhelaba. En el fondo,
Sabía que la vida no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Y don Julián había dado todo, amor, esfuerzo y tiempo. Pero el destino a veces prueba más duro a los corazones más nobles. Esa tarde, mientras terminaba de colocar los cubiertos sobre la mesa, sonrió. «Hoy sí vendrá», murmuró con voz temblorosa. «No puede olvidarse del cumpleaños de su padre». Encendió una vela junto al retrato de Clara, besó la foto y dijo con ternura: «Vieja, hoy estaremos los tres de nuevo, ya verás que sí». El reloj marcaba las 6, luego las 7, luego las 8, y el aire del pueblo empezó a enfriarse. Los perros ladraban a lo lejos, las luces de las casas se apagaban una a una, y en la mesa el pastel seguía intacto. Don Julián no lo sabía aún, pero aquella noche sería distinta a todas las demás. Una noche donde el silencio le revelaría verdades que él no merecía, y donde el amor que tanto dio sería devuelto, pero no con gratitud, sino con indiferencia. El amanecer del día siguiente llegó con un aire distinto. El cielo estaba despejado, las golondrinas cruzaban el aire, y el pueblo despertaba al ritmo del panadero y el repique de las campanas de misa. Pero en la casa de don Julián, lo único que se escuchaba era el reloj marcando las horas y el eco del silencio. Había pasado toda la noche sin dormir. Se levantó temprano, barrió el patio, preparó café para dos y volvió a poner flores en la mesa. Miraba el camino una y otra vez, con esa mezcla de ilusión y temor que solo conoce quien ama más de lo que debería. A las 11 de la mañana escuchó un motor acercarse. Su corazón dio un salto. «¡Es él!», murmuró mientras se limpiaba las manos en el delantal y se alisaba el cabello blanco. Era Andrés. Bajó del coche sin siquiera apagar la música que sonaba a todo volumen. Llevaba gafas oscuras, una camisa cara y una expresión que ya no tenía nada del muchacho humilde que había crecido entre gallinas y campos. Don Julián sonrió con emoción, extendió los brazos y le dijo: «Hijo mío, sabía que vendrías. Feliz de verte». Pero Andrés apenas levantó la mirada. «Solo pasé un momento, papá. Tengo cosas que hacer. Vine porque, bueno, pensé que te sentirías solo». El anciano sintió un nudo en el pecho, pero aún así lo invitó a pasar. «Te hice tu guiso favorito, hijo, y compré pastel. Aunque ya se enfrió un poquito, pero está bueno, ya verás». Andrés miró la mesa con indiferencia y soltó una risa fría. «¿Otra vez con tus tonterías, papá? No deberías gastar en eso, ya no somos niños. Además, no tengo tiempo para comer». Don Julián bajó la mirada. Intentó disimular la tristeza con una sonrisa. «Bueno, no importa, hijo. Siéntate un rato al menos. Mira, puse los platos que le gustaban a tu madre. Ella estaría feliz de verte». Pero Andrés solo suspiró y contestó con impaciencia: «Papá, no puedo quedarme mucho. Vine porque quería hablarte de algo importante». El anciano se enderezó en su silla, creyendo que su hijo quería contarle alguna buena noticia. «Claro, hijo, dime, te escucho». «Mira, papá, yo sé que tú ya estás mayor y no puedes cuidar bien la casa ni las tierras. Pensé que sería mejor vender todo. Yo puedo manejar el dinero y buscarte un lugar donde estés más cómodo. No puedes seguir aquí solo». Don Julián se quedó mudo. En sus ojos se mezclaron la sorpresa, el dolor y el desconcierto. «¿Vender mi casa? ¿La casa que tu madre y yo construimos con nuestras manos? ¿Dónde naciste tú?». Andrés suspiró. «Papá, no lo tomes a mal. No es práctico que sigas aquí. Además, ya estás viejo. Necesitas cuidados, y yo no puedo venir cada semana». Fue entonces cuando don Julián sintió que el alma se le partía en dos. Su hijo, aquel a quien le había dado todo, lo estaba despojando no solo de su hogar, sino también de su dignidad. «Hijo, si lo que quieres es vender, hazlo. Pero no me pidas que me vaya de la casa donde amé, donde lloré y donde aún hablo con tu madre». Andrés, con una mezcla de impaciencia y frialdad, soltó la frase que cambiaría para siempre la vida de su padre. «Papá, entiende. No quiero que suene feo, pero te has vuelto un estorbo. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo». Don Julián se quedó inmóvil. La palabra estorbo resonó dentro de él como un disparo seco. No dijo nada.
Solo miró a su hijo, con lágrimas contenidas y una paz extraña en el rostro. Luego se levantó lentamente, tomó su bastón y caminó hasta la ventana. Desde allí vio el cielo gris que empezaba a cubrir el pueblo. Dio un largo suspiro y dijo con voz quebrada: «Está bien, hijo. Si eso crees, no te preocupes. Mañana mismo haré lo que deba hacer». Andrés, sin darse cuenta del peso de sus palabras, simplemente asintió. Revisó su reloj y salió por la puerta, dejando a su padre solo, frente a la mesa que aún tenía los 2 platos servidos y el pastel sin cortar. Esa noche don Julián no cenó. Tampoco lloró. Solo encendió una vela frente a la foto de su esposa y dijo en voz baja: «Vieja, parece que nuestro hijo olvidó lo que es tener corazón, pero el alma del justo nunca se apaga en la oscuridad, porque cuando el amor es verdadero, el destino siempre se encarga de devolverle su luz». Esa noche, el silencio en la casa era tan grande que hasta el reloj parecía haber dejado de latir. Don Julián permaneció sentado frente a la mesa, mirando las 2 copas vacías y el pastel cubierto por la cera derretida de la vela. Afuera, la lluvia comenzó a caer lentamente, golpeando el tejado como si el cielo también llorara con él. No hubo gritos ni reclamos, solo la quietud de un alma que acababa de entender que el amor no se mendiga, y que la ingratitud, por más disfraz que tenga, termina mostrando su rostro. Don Julián se levantó despacio. Tomó la carta que había escrito para su hijo días atrás, esa que pensaba entregarle después del almuerzo, y la guardó dentro de una cajita de madera. Luego caminó hasta la habitación, donde aún colgaban las fotos de Clara, su esposa, y se quedó mirándolas un largo rato. En una de ellas estaban los 3, Clara, él y el pequeño Andrés, con los zapatos llenos de barro y las sonrisas llenas de vida. Don Julián acarició el marco y murmuró con voz apagada: «Te prometí que cuidaría de él, pero parece que ahora el destino quiere enseñarle por sí solo». Pasaron las horas, y cuando el reloj marcó la medianoche, don Julián se levantó, fue hasta su escritorio y tomó un sobre amarillento donde guardaba los documentos de la casa, las escrituras de la tierra y una pequeña llave. Esa llave abría una pequeña caja en el banco del pueblo, donde don Julián había ido dejando, durante años, los ahorros de toda una vida. Nadie lo sabía, ni siquiera su hijo. Había guardado ese dinero con la esperanza de dejarle un legado. Pero ese legado, ahora, tendría otro destino. Al día siguiente, muy temprano, salió del pueblo caminando con su bastón. Saludó a doña Teresa, la vecina, con su sonrisa de siempre. «¿A dónde va tan temprano, don Julián?», le preguntó ella. «A dejarle un regalo a la vida, doña Teresa», respondió él con voz serena. Nadie entendió a qué se refería. Llegó al banco, retiró todo su dinero y fue directo a la pequeña escuela del pueblo, esa que Clara tanto amaba. Allí, habló con el maestro y le pidió algo que sorprendió a todos. Le dijo que quería donar todos sus ahorros para reparar el techo, comprar libros nuevos y construir una biblioteca con el nombre de su esposa. Biblioteca Clara de los Ángeles. El maestro, con lágrimas en los ojos, le preguntó si estaba seguro. Don Julián sonrió y respondió: «Mi hijo olvidó mis manos, pero los niños del pueblo no olvidarán mis palabras». Esa tarde, antes de regresar a su casa, pasó por el cementerio. Se detuvo frente a la tumba de Clara, dejó un ramo de flores frescas y dijo en voz baja: «Ya está hecho, vieja. El amor que dimos no fue en vano. Quizá no floreció donde esperábamos, pero seguirá creciendo donde más se necesita». Luego, sin decirle nada a nadie, empacó un par de mudas de ropa, cerró la puerta de su casa y se marchó. Cuando Andrés regresó 2 días después, encontró la casa vacía. Todo estaba en orden, limpio, con la mesa aún puesta, y sobre ella una nota que decía: «No me busques donde me olvidaste, hijo. Estoy donde el amor aún tiene sentido». Junto a la nota había un pequeño sobre con una foto de su niñez y la llave de la caja fuerte. Andrés, confundido, fue al banco. Cuando pidió ver la caja, el empleado le explicó lo que su padre había hecho. «Todo el dinero fue donado a la escuela del pueblo, señor.
en honor a su madre. Dicen que Andrés se quedó allí, de pie, con la mirada perdida, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Por primera vez en su vida, entendió el valor del amor que había despreciado. Pero ya era tarde, porque el amor de un padre no se compra, ni se negocia, ni se pide de rodillas cuando ya se ha pisoteado. Y así el que fue llamado estorbo se convirtió en la memoria viva del pueblo. El hombre sencillo que no buscó venganza, sino justicia divina. Pasaron las semanas, y el nombre de don Julián comenzó a escucharse en cada rincón del pueblo. Los niños hablaban de él con cariño, los maestros contaban su historia, y la pequeña escuela brillaba con un letrero nuevo en la entrada que decía: Biblioteca Clara de los Ángeles, donada por don Julián Ramírez, hombre de corazón eterno. Nadie sabía con certeza dónde estaba. Algunos decían que lo habían visto en un pueblo vecino, ayudando a los ancianos del asilo. Otros juraban haberlo visto sentado frente a una iglesia, rezando con su sombrero sobre las rodillas y una sonrisa serena en el rostro. Él seguía regresando a la casa vacía cada fin de semana. Al principio, buscaba los papeles de la propiedad, los documentos, algo que justificara la herencia que ya no tenía. Pero poco a poco, su orgullo empezó a desmoronarse. Se sentaba frente a la mesa donde su padre había esperado su cumpleaños y se quedaba mirando el plato vacío. El mismo que había despreciado, ahora le recordaba el silencio de un amor que ya no podía volver. Un día, mientras limpiaba el polvo acumulado en los muebles, encontró una carta escondida dentro del cajón del escritorio. Era la que su padre había escrito para él días antes del cumpleaños. Con manos temblorosas la abrió. La carta decía así: Hijo mío, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te guardé rencor. Todo lo que tuve fue para ti, incluso mis lágrimas. Pero la vida no se trata de acumular dinero, sino recuerdos. Ojalá algún día comprendas que la casa más grande no sirve de nada, si en ella no hay amor. Andrés no pudo contener las lágrimas. Cayó de rodillas frente al escritorio, apretando la carta contra el pecho. En ese instante, entendió que había perdido lo más valioso que un ser humano puede tener: el amor incondicional de su padre. Dicen que desde ese día Andrés cambió. Vendió su coche, dejó la ciudad y volvió a vivir en el pueblo. Cada mañana iba a la biblioteca que llevaba el nombre de su madre y ayudaba a los niños con sus tareas. En las paredes colgó una foto de don Julián con la frase: El que da sin esperar, recibe la paz que el mundo no puede quitar. Pasaron los meses, y una tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, un anciano llegó al pueblo. Caminaba con un bastón, con paso lento pero firme. Era don Julián. Nadie lo reconoció al principio, hasta que el maestro lo vio entrar en la biblioteca. Los niños corrieron a abrazarlo. Andrés, al verlo, cayó de rodillas temblando con los ojos llenos de lágrimas. No hubo palabras, solo un abrazo largo, silencioso, donde el perdón habló más fuerte que cualquier reproche. Desde aquel día, don Julián nunca volvió a estar solo. Los niños lo buscaban cada tarde para que les contara historias, y Andrés, con humildad, se encargó de cuidarlo hasta su último suspiro. El destino una vez más demostró su sabiduría. No castigó con dolor, sino con enseñanza, porque a veces la justicia divina no llega con venganza, sino con conciencia. Cuando cae la noche en el pueblo y las luces se apagan una a una, siempre hay un rincón donde el alma aún brilla. Algunos lo llaman fe, otros destino. Yo lo llamo justicia divina, porque al final la vida no se equivoca. Tarde o temprano devuelve a cada quien lo que sembró. Al que dio amor le regala paz, y al que negó el cariño le enseña el vacío. Don Julián se fue de este mundo sin rencores, con la mirada serena y el corazón limpio. Y eso, mis queridos amigos, es lo más grande que puede lograr un ser humano: irse en paz consigo mismo. Andrés, en cambio, aprendió tarde, pero aprendió bien. Entendió que el amor de un padre no se compra, ni se hereda, ni se encuentra en las cosas materiales. Se construye con respeto, con tiempo y con presencia. Hoy, cuando lo ves caminando por el pueblo, siempre lleva en las manos un ramo de flores frescas. Las coloca en la tumba de su padre cada amanecer,
Y cuando alguien le pregunta por qué lo hace, él solo responde, porque ahora entiendo lo que es el amor verdadero. Y así, entre lágrimas y silencios, la historia se cerró. Pero no con tristeza, sino con una paz que solo puede venir del cielo. Dicen que cuando alguien muere su alma no se apaga, sino que se transforma en luz, y se queda guiando a quienes amó. Yo creo que don Julián nunca se fue del todo. Tal vez aún camina por las calles del pueblo, bajo el mismo limonero que tanto cuidó. Tal vez el viento que sopla al atardecer no sea viento, sino su voz diciendo, «Hijo, ya todo está bien». Y tú que escuchas esta historia, no esperes a que el tiempo te enseñe con dolor lo que puedes aprender con amor. Si aún tienes a tus padres contigo, háblales, visítalos, escúchalos. Ellos no necesitan regalos, solo necesitan sentir que su vida tuvo sentido en la tuya, porque no hay herencia más grande que una conciencia en paz. No hay casa más rica que aquella donde aún suena la risa de los que amamos. Y recuerda esto, cuando un hijo aprende a amar antes de perder, Dios sonríe. Soy don Ernesto, y esta fue una historia del alma, desde mi pueblo, donde aún creemos que la justicia divina no castiga, solo enseña.